Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este canal de Enfermería y Medicina Básica. En el video anterior de compatibilidad sanguínea dijimos que habían unos grupos sanguíneos que eran A, B, AB y O. Que el grupo sanguíneo A iba a tener en la superficie del glóbulo rojo antígeno A, que es este que tenemos aquí. Que el grupo sanguíneo B iba a tener en la superficie de los glóbulos rojos antígeno B, que es este que tenemos aquí. Mientras que el grupo sanguíneo AB iba a tener tanto antígeno A como antígeno B en la superficie del glóbulo rojo. Dijimos también que en el grupo sanguíneo A se iban a producir anticuerpos anti-B, los cuales van a reaccionar ante la presencia de antígeno B. También dijimos que en el grupo sanguíneo B van a haber anticuerpos anti-A, los cuales van a reaccionar ante la presencia del antígeno A. Que en el grupo sanguíneo AB no va a haber anticuerpos, mientras que en el grupo sanguíneo O va a haber tanto anticuerpos anti-A como anticuerpos anti-B. Con respecto al RH, dijimos que el RH positivo se da cuando hay presencia de una proteína. Lo iremos acá. Pongamos aquí el ejemplo. Aquí tenemos un glóbulo rojo, aquí tenemos otro glóbulo rojo. Este glóbulo rojo, si tiene la presencia de la proteína D o el antígeno D, será RH positivo. Mientras que en este glóbulo rojo no está la proteína D, será RH negativo. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que el RH negativo en el plasma va a producir anticuerpos anti-D. Anticuerpos anti-D, los cuales van a reaccionar o se van a producir ante la presencia del antígeno D y van a atacar al antígeno D. Con respecto al sistema ABO, miremos a ver la compatibilidad sanguínea. Miremos a ver, de este lado tenemos los receptores y de este lado los donadores. ¿Qué pasa si un grupo sanguíneo A recibe de un grupo sanguíneo A? Serán compatibles. Si un grupo sanguíneo A recibe sangre o glóbulos rojos de un grupo sanguíneo B, no habrá compatibilidad. Si un grupo sanguíneo A recibe de glóbulos rojos de un grupo sanguíneo AB, tampoco habrá compatibilidad. Si un grupo sanguíneo A recibe sangre de un grupo sanguíneo O, sí habrá compatibilidad sanguínea. Veamos a ver qué pasa con respecto a los grupos sanguíneos B. ¿Qué pasa si el grupo sanguíneo B recibe glóbulos rojos de un grupo sanguíneo A? No serán compatibles. Si un grupo sanguíneo B recibe sangre de un grupo sanguíneo B, sí habrá compatibilidad. Si un grupo sanguíneo B recibe sangre o glóbulos rojos, mejor, de un grupo sanguíneo AB, no hay compatibilidad sanguínea. Mientras que si el grupo sanguíneo B recibe glóbulos rojos de un grupo sanguíneo O, sí habrá compatibilidad sanguínea. Ahora veamos a ver qué pasa con el grupo sanguíneo AB. Si el grupo sanguíneo AB recibe sangre del grupo sanguíneo A, sí hay compatibilidad sanguínea. Si el grupo sanguíneo AB recibe glóbulos rojos del grupo sanguíneo B, también habrá compatibilidad sanguínea. Y si el grupo sanguíneo AB recibe sangre del grupo AB, también habrá compatibilidad sanguínea. Y si el grupo sanguíneo AB recibe glóbulos rojos del grupo sanguíneo O, también va a haber compatibilidad sanguínea. Veamos a ver qué pasa aquí con respecto al grupo O. ¿Qué pasa si el grupo O recibe glóbulos rojos del grupo A? No hay compatibilidad sanguínea. ¿Qué pasa si el grupo sanguíneo O recibe glóbulos rojos del grupo B? Tampoco va a haber compatibilidad sanguínea. Si el grupo sanguíneo O recibe glóbulos rojos del grupo sanguíneo AB, tampoco va a haber compatibilidad sanguínea. Y si el grupo sanguíneo O recibe glóbulos rojos del grupo sanguíneo O, en este caso sí va a haber compatibilidad sanguínea. Miremos a ver este cuadro del RH. Aquí vamos a ver el sistema RH.
El RH dijimos que cuando hay presencia del antígeno D es RH positivo. En este caso, si hay presencia del antígeno D, será RH positivo. Mientras que si el antígeno D o la proteína D, como la queramos llamar, está ausente, será RH negativo. Veamos a ver qué pasa con respecto a la compatibilidad entre RH. Si un RH positivo le dona sangre a un RH positivo, habrá compatibilidad sanguínea. Miremos que este lado está el receptor y de este lado el donador. Si el RH positivo recibe sangre del RH negativo, también habrá compatibilidad sanguínea. Si un RH negativo recibe sangre de un RH positivo, no habrá compatibilidad sanguínea, mientras que un RH negativo le puede donar sangre a un RH negativo. Expliquemos esta parte de por qué aquí no hay compatibilidad. ¿Por qué un RH negativo no puede recibir sangre de un RH positivo? Miremos a ver. Dijimos que el RH negativo habían o se producían anticuerpos anti-D ante la presencia de el antígeno D. Entonces, tenemos aquí el RH negativo de un glóbulo rojo o un grupo sanguíneo que es RH negativo. Este grupo sanguíneo ante la presencia de antígeno D va a producir anticuerpos anti-D. Anticuerpos anti-D. Entonces, al recibir sangre de un RH positivo, al recibir glóbulos rojos mejor, de un RH positivo, veamos a ver, aquí tenemos el RH positivo, dijimos que el RH positivo había que el antígeno D. Entonces, si el RH negativo recibe sangre del RH positivo, miremos a ver qué tiene el RH positivo. Tiene el antígeno D. Y en el RH negativo o en la sangre del RH negativo, en el plasma sanguíneo específicamente, se produce ¿qué? Anticuerpos anti-D. Y estos anticuerpos anti-D van a atacar a este antígeno D. Por lo tanto, no serán compatibles. ¿Por qué? Porque lo ataca y va a producir hemólisis. Para que nos quede claro todo esto de compatibilidad sanguínea, vamos a realizar unos ejemplos. ¿Qué son estos tres ejemplos, estos tres primeros ejemplos que vemos aquí? En el primer ejemplo o primera pregunta nos dice que si un grupo sanguíneo A positivo puede recibir de un B positivo. Hagamos el mismo ejemplo que teníamos. Vamos aquí a dibujar el torrente sanguíneo, aquí el vaso sanguíneo. Aquí tenemos un grupo sanguíneo A positivo, es decir, que tenemos el glóbulo rojo y en el glóbulo rojo van a haber antígeno A. Pero además de ese antígeno A, para que sea positivo, ¿qué va a tener? La proteína D. Entonces este grupo sanguíneo será A positivo. ¿Qué pasa si ese A positivo recibe glóbulo rojo B positivo? Aquí el grupo sanguíneo o el glóbulo rojo B. Ya sabemos que es B porque tiene antígeno B. Pero además del antígeno B que tiene el antígeno D. Entonces, por tal razón será B positivo. ¿Qué va a pasar? Veamos aquí el grupo sanguíneo A positivo. Dijimos que era positivo porque tenía tanto antígeno A como antígeno D. El antígeno A determina el grupo sanguíneo A y el antígeno D determina que es positivo. En la sangre de un grupo sanguíneo A, ¿qué va a haber? Ante la presencia de grupo sanguíneo B va a haber anticuerpos anti-B. Entonces aquí se van a producir anticuerpos anti-B. Y ante la presencia de este
grupo sanguíneo B positivo, lo que va a pasar es que este anticuerpo anti-B va a atacar a los antígenos presentes en el glóbulo rojo del grupo sanguíneo B. Los toma y los ataca. Este es el anticuerpo. Anticuerpo anti-B. Lo ataca. Al atacarlo produce hemólisis y no va a haber compatibilidad sanguínea. Serán incompatibles. Por lo tanto, un grupo sanguíneo A positivo no puede recibir glóbulos rojos de un B positivo. Miremos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos pregunta si un grupo O positivo puede recibir de un O negativo. Hagamos la misma figura. Torrente sanguíneo, glóbulo rojo, O positivo. Recuerden que O, ¿por qué? Porque no tiene antígeno en la superficie del glóbulo rojo, y positivo porque tiene la proteína D. Entonces este es O positivo. Nos pregunta si puede recibir de un O negativo. O negativo. O, ¿por qué? Porque no tiene antígeno en la superficie del glóbulo rojo, y negativo porque tampoco tiene el antígeno en la superficie del glóbulo rojo. El O, que tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Como este glóbulo rojo no tiene antígeno, no se van a producir anticuerpos que lo ataquen. Y como es negativo, no tiene tampoco antígeno D, tampoco se van a producir anticuerpos que lo ataquen. Por lo tanto, el grupo sangre O positivo sí puede recibir de un O negativo. Y la tercera pregunta nos dice que si un A negativo puede recibir de un A negativo. Tenemos aquí entonces grupo sanguíneo A. A, ¿por qué? Porque tiene el antígeno A. Y negativo porque no tiene la proteína D o el antígeno D. Y acá, grupo sanguíneo A porque tiene antígeno A, y negativo porque no tiene la proteína D. El grupo sanguíneo A tiene en el plasma anticuerpos anti-B. Como aquí está recibiendo de un grupo sanguíneo A, los anticuerpos que va a tener son los antígenos que va a tener son antígeno A. Antígeno A. Por lo tanto, como no hay anticuerpos que ataquen a estos antígenos, será compatible. Y con respecto al RH también son compatibles. ¿Por qué? Porque no hay antígeno D y por lo tanto no van a haber anticuerpos que ataquen a ese antígeno D. ¿Por qué? Porque está ausente. Como es negativo, recuerden que el grupo sanguíneo negativo tiene anticuerpos anti-D. Pero como no tiene anticuerpos anti-D, no lo va a atacar, por lo tanto sí serán compatibles. Y aquí tenemos dos ejercicios para realizar en casa. El primer ejercicio nos dice que si un grupo B positivo puede recibir glóbulos rojos de un AB positivo. Y el segundo nos dice que si un grupo AB positivo puede recibir de un B negativo. La respuesta la dejan en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Espero que les haya quedado claro, que les haya sido de gran ayuda. Recuerden que para entender este video tienen que ver el video anterior. No siendo más, nos vemos en un próximo video.